Aquí hablamos de rock de forma diferente. Bueno amigos, llegamos a 1984, un gran año para el rock en general, y teníamos esta belleza de disco, Grace Under Pressure. Este disco que te muestro aquí pues es de mi buen amigo Toño Fernández en su edición mexicana, que curioso las letras él las pegó de contraportada, ¿no? Sensacional este detalle, no sé si lo recuerdes, Toño. Seguramente fue uno de mis caprichos, pero bien. Ok. Es que la foto de contraportada es horrible porque sus peinados eran horrorosos. Bueno, ya es es que memorabilia eso. sí, aquí ya vemos el cambio estético de la banda, ¿no? Si me permites, Geddy Lee siempre ha sido incómodo de ver, pero ahí exageró. Ok, de acuerdo. Bueno, pues Grace Under Pressure, la gracia bajo presión. Pues, ¿qué podemos decir de este disco? Discazo, un cambio completo de sonido. La temática, bueno, pues sabemos que la Guerra Fría, la amenaza nuclear, la contaminación radioactiva, la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, en fin, es un gran disco y aquí pues ya hay un nuevo productor. Rush ya se había peleado con su productor tradicional que todos conocen y entra al quite Peter Henderson, que lo avalaba sus trabajos con Supertramp, King Crimson y Frank Zappa, casi nada. Entonces, aquí en este disco se va a notar su mano. Y pues adelante, Toño. Ok, no sabía que iba yo de primera mano, pero está bien. Bueno, retomando lo que estás diciendo, había un productor en los 80s, principios de los 80s, Steve Lillywhite, que digamos que tenía cierto renombre, era el productor que Rush había elegido para sustituir a Terry Brown, y ya sobre la hora, listos para empezar a grabar, ya con todo programado, Steve Lillywhite se abre, decide irse a producir a Simple Minds, y estos tres tipos de Rush se quedan como que, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces escogen a este productor, que bueno, más que haber sido productor en las bandas que mencionas, era más como ingeniero de sonido. Y bueno, ellos habían estado acostumbrados todo el tiempo a trabajar con Terry Brown en equipo. Ellos, digamos que presentaban la maqueta y la terminaban de armar con Terry Brown, y él siempre daba opiniones, siempre tomaba decisiones finales, siempre decidía de qué manera iba a sonar la voz, la instrumentación, etcétera, pero por eso es el trabajo del productor. Y resulta que este hombre, el nuevo productor, no sabía tomar decisiones. Esa es una queja constante de Geddy Lee, que de hecho de ahí viene el nombre del disco. Ese disco Grace Under Pressure, de gracia bajo presión, o sea, la presión que ellos tuvieron, y así como lo platican, 4, casi 5 meses en el estudio, de los cuales tuvieron un día libre nada más. Ellos tuvieron que tomar todas las decisiones. Digamos que el sonido que obtuvo el productor era el sonido que ellos querían, el sonido correcto para esa época. Sin embargo, el productor no intervino en su papel de productor, no dio opiniones, no dio sugerencias, no mejoró nada. Es uno de los discos más crudos de Rush, en el sentido de que son ellos tres, sin el apoyo del productor, que siempre terminaba de pulir el sonido, y era lo que nos daba esas grandilocuencias, ¿no? De discos de los que ya comentamos antes en este programa y los que comentaron anteriormente. Entonces, por como ellos mismos lo platican, y por eso enseñaba yo hace rato la bibliografía, o sea, por algo me gusta darles el dato correcto, realmente es uno de los discos, si no es que el disco que menos les gusta, con el que más a disgusto estuvieron en su momento, el que menos satisfechos los dejó, con el que más problemas tuvieron. Es un disco, como ellos mismos lo dicen, para el olvido. Sin embargo, pues el disco, si lo vamos analizando como lo estaba haciendo Raúl al principio, tema por tema, que eso se lo voy a dejar a él, por supuesto, pero de nueva cuenta hay partes en las letras que son inolvidables, ¿no? En lo personal me quedo siempre con Aftermatch, porque siempre habla de la muerte de alguien, ¿no? O sea, esa parte de que de repente ya te habías ido
y habías dejado el mundo sin ti. O sea, eso es espectacular porque sirve para todo, para rupturas familiares, para que se te murió alguien, para que terminaste con alguien. O sea, es una de esas letras que te sirven para todos, ¿no? Como multiusos. Obviamente lo que decía Armando, ¿no? Esos temas como postapocalípticos, como después de la guerra, como que estábamos esperando un mundo nuevo, etcétera, ¿no? De nueva cuenta, los teclados toman un papel protagónico. De nueva cuenta, Alex Lifeson se queja de que la guitarra queda como en segundo plano. Aquí, por ejemplo, Neil Peart empieza con las programaciones, ¿no? Las baterías programadas o preprogramadas, los sonidos electrónicos, muy influenciado por Bill Bruford, que estaba empezando también a experimentar desde hacía no sé cuánto tiempo con las famosas baterías Simmons, etcétera. Sin embargo, es un disco con el que muchos en los 80s terminamos de envolvernos en el sonido de Rush. Ya habían platicado en algún programa anterior de ese disco que se editó en México, ¿no? Que traía como un recopilado. No sé si se editó en algún otro lugar, pero ese fue el que nos sirvió a todos de muy chavos, ¿no? Para entrar al sonido de Rush. Por supuesto, Moving Picture, por supuesto, Signals, o sea, eso ya lo comentamos en el bloque anterior. Este disco en particular, en el 84, que fue el año glorioso de la música, yo creo que todos estaremos de acuerdo que hay un antes y un después de 1984 para todas las bandas, en todos los géneros. Entonces, pues este era no sé, la parte del pastel con la que participó Rush, ¿no? En el 84, en ese mundo de sonidos, de géneros, de ideas, de propuestas, ¿no? El 84 creo que fue un año que dejó satisfechos desde los más heavies hasta los más pops, los technos, etcétera. Entonces creo que a pesar de ser un sonido distinto, lo que nos dio Rush en ese disco fue espectacular. Afortunadamente existe ese disco en vivo de Show of Hands, que lo tiene ahí capturado, ¿no? De cómo sonaban en esa época. Bueno, a lo mejor fue un par de años después, pero igual funciona. Entonces, pues creo que es un disco que hay que escuchar, hay que disfrutar. Tiene temas que, bueno, Kid Gloves, Enemy Within, ¿no? O sea, estoy hablando, o sea, los dos temas principales eran Red Sector A y no me acuerdo cómo se llama el otro. Eran los dos temas que nos ponían en la radio siempre, ¿no? Pero el disco tiene otros 4 o 5 temas fundamentales que yo creo que mis compañeros van a analizar mejor que yo. Les cedo la palabra, pero insisto, es un disco que vale la pena escuchar y son unas letras que vale la pena leer y analizar y disfrutar sobre todo. Nada más. El Grace Under Pressure. Qué bonito disco también. Igual, totalmente atmosférico. Ahora la inspiración se mueve hacia lo más, yo digo, hacia lo más cibernético, hacia lo más... recordemos que también son los tiempos... Digo, hay que ponerse también en el zeitgeist del momento, ¿no? En el ambiente que permeaba en el momento. Pues eran los ambientes de las cuestiones cibernéticas del Terminator, era el 84, un gran año. Y lo fantástico es de que todo ese ambiente se permea dentro del disco. Algo bien interesante que quiero comentar es que pues también son los años del MTV y Rush nos deleita con 2 videos muy padres de las 2 canciones principales del disco, bueno, las más comerciales, la de Red Sector A y la del Distant Early Warning, ¿no? El punto es de que Rush venía cabalgando ahora sí, esa frase horrible, venía cabalgando en caballo de hacienda, pero pues vienen dando guamazo tras guamazo, abriendo incluso también a lo más comercial. La entrada de estos videos a MTV, pues hacen obviamente que mucha gente voltee hacia ellos. A diferencia de lo que dice Toño de la portada de atrás, a mí se me hace bien interesante y así a nivel personal, siempre quise hacerme el corte de cabello de Neil Peart, así todo medio corto, pero manteniendo una colita de caballo, pero bueno, esas son tonterías irrelevantes. El punto es de que es un enorme disco, súper ambiental, y estos cuates aquí muestran nuevamente ese gusto que tienen por experimentar, cuando de repente se escuchan así canciones
tipo como de jazz, como tirándole a ese sonido de las grandes orquestas, como esa del Red Lens, que empieza padrísimo, ay sí, Red, y de ahí se arranca Lee a hacer una maestría con el bajo. Entonces es otro discazo. Yo creo que esta parte, estos 4 discos, empezando con el Signals, siguiendo con el Grace Under Pressure, con el Power Windows y con el Hold Your Fire, yo creo que para mí en lo personal se me hace lo más fino de Rush, porque dejan un poquito atrás, o sea, sigue manteniendo ese espíritu de rock progresivo, pero dejan atrás esas grandilocuencias de las obras largas, grandes, pegadoras, y se van por una estructura mucho más fina que corta como un cincel de cirujano. Y en este disco se nota esa maestría de estos 3 individuos. Algo que a lo mejor a mí no me gusta mucho es precisamente lo que mencionó Toño, que ya Peart empieza a experimentar más con la programación de las baterías, con la batería electrónica, y como que yo siento que pierde un poco de punch en las canciones. Lo recupera muy bien en el disco en vivo, pero en este disco y en los siguientes, yo siento que no baja la calidad, por supuesto, o sea, Peart sigue haciendo pirotecnia increíble, pero sí como que la intromisión de los sonidos de una batería eléctrica, a mí en lo personal como que le quita el punch al disco. Sin embargo, en el momento se escuchaba bien interesante, pues era parte de la experimentación. Los teclados, pues sí, siguen siendo preponderantes, a diferencia de lo que comentaba Toño en el Signals. Yo siento que a lo mejor Liveson, si no estaba contento en que tomaran tanto papel los teclados, pues él debió haber dicho, oigan, mijos, está padre que le metamos al teclado, pero pues también ahí les van unos solos escalofriantes. Entonces, y estos solos están muy buenos también. En este Liveson igual se olvida a lo mejor de hacer unos arpegios muy padres, pero hace unas cosas que también son bien complicadas, muy agradables de escuchar, que de entrada, pues uno como que no está medio familiarizado, pero al momento que los empieza a escuchar, dices, oye, qué buenos solos está aventando este cuate aquí, para hacer conjunto con los sacos, así color pastel típicos de los 80s, y el peinadito igual de los 80s, igual, los solos que se avienta de guitarra son muy, muy específicos de esta era, y los llega y se vuelve maestro en esos solos de guitarra, y este disco es una maravilla en ese disco. Y otra vez, los cierres que tiene Rush en cada uno de sus discos son espectaculares, y la rola con la que cierra este disco, después de habernos envuelto en una atmósfera padrísima, que nos lleva desde las cuestiones cibernéticas de la Segunda Guerra Mundial, del abandono. After Image es una enorme canción, a mí también me fascina. Nos lleva hasta el fin, nos lleva también a Babilonia, o sea, es una magia, es todo un tour musical, auditivo, espiritual, que lo mueve a uno. Es un gran disco, es la fase que a mí más me gusta de Rush. Y otro disco obligado. Bien, pues se vino el cambio, ¿no? Hablamos de este cambio radical, de este punto de inflexión, y es muy importante mencionarlo porque se ha dado a lo largo de toda la historia del trío, cómo ellos absorben el entorno musical, de alguna manera se empapan de eso, y no nada más es la influencia, sino en su música lo imprimen. Hablamos de la época más heavy, a principios de los 70s, la etapa progresiva. Ahora que estamos hablando de un new wave sofisticado, lo hicieron en los 90s con una era alternativa en donde también absorbieron, pero siempre manteniendo la rúbrica de casa, ¿no? Esa inteligencia de poder crear en base a no le llamemos moda ni mainstream, porque simplemente es lo que estaba sucediendo, sea bueno, sea malo, sea comercial o no, y ellos lo hacían propio, pero siempre con una identidad. Y partiendo de ahí, pues es de que hablamos el Grace Under Pressure como una nueva era, justamente. Y bueno, pues es un álbum que
En labor mancomunada logran un equilibrio elegante en el uso de guitarras, bajos y teclados. Las percusiones son delicia creativa en fusión electroorgánica. Esto es fundamental. Y el resultado, pues que juntos evocan triones de luz en sonidos rejuvenecidos. Es un álbum que da para muchas interpretaciones. Y bueno, justamente la llegada de Peter Henderson al despedir a Terry Brown, simple y sencillamente porque querían un cambio. Ya lo comentaron, un productor inglés que viene con pues un trasfondo muy importante, con una peculiaridad. Él no acostumbraba a trabajar con bandas que no conocía. Entonces, la negociación para que llegara con Rush fue muy, muy compleja, muy difícil, muy ardua. Aceptó sin conocerlos, esa es la realidad, nunca los había escuchado increíblemente. Y se habían informado ellos sobre su perfil y al parecer era un tipo que quería tomar el control de todo en el estudio, y esa es una labor que ellos tenían también propia, ¿no? Geddy, Alex y Neil, entonces no lo iban a permitir, pero bueno, bien comentó Toño hace rato, la historia fue diferente. Cuando llegó, pues este tipo se abocó al sonido, a depurar ciertas cosas y dejó cabos sueltos que tuvieron que tomar ellos, y de repente pues sucedió lo que ya comentaron, ¿no? Un disco difícil en el proceso, trabajar con gracia bajo presión, porque al final pues es un disco muy bien logrado. Y bueno, quiero comentar antes de entrar de lleno a las canciones y sin atorarme mucho en esto, la portada, que es una portada netamente de rock progresivo, es de una estética muy, muy padre. Tiene una peculiaridad. La foto del grupo que se tomó es la foto más especial que tiene Rush en toda su historia. ¿Por qué? Porque acudieron por iniciativa de Perth a contactar a un fotógrafo profesional tremebundo que se llama Joshua Karsh, un fotógrafo judío, que solo había fotografiado a papas, a presidentes, a líderes de muchos sectores, a personalidades importantes de la sociedad, de la política mundial, pintores, escritores, pero nunca había tenido interacción con una banda y mucho menos de rock. Fue también un logro, al final, después de una charla telefónica que tuvo con Perth, este personaje se interesó después de ver la labia de Neil Peart y el interés que tenía, y la foto que vemos en el disco es de este extraordinario fotógrafo. Ese es un detalle importante. Bueno, pues entramos de lleno a las rolas, ¿no? Distant Early Warning, la energía nuclear, el ambiente, la naturaleza, esta hostilidad que maneja la rola, con un video muy interesante que ya también lo comentaron. La MTV empieza a apoyar todo este tipo de iniciativas de las bandas. De las 8 canciones que tiene el disco, 4 tienen video. Esto incluso da pie para que después el Through the Camera Eye, un video casero que salió en beta, pues reúne estos 4 videos de este álbum. Y bueno, ese es un detalle importante porque pues, es un video que nunca se editó de ningún otro formato, ¿no? Existió en Laserdisc en Japón, pero hasta ahí, ¿no? After Rematch es una rola emotiva, entrañable, con un tinte de angustia, a veces de depresión, de tristeza. Ya también lo decían, de repente te fuiste y dejaste huella en todos nosotros. Esa es una letra muy particular que incluso pues los que somos seguidores de la obra y vida de Neil Peart lo recordamos con esa frase, ¿no? Totalmente. Entonces, una canción muy importante, con un video también muy bien logrado, ¿no? Red Sector A tiene la peculiaridad de tratar un tema sumamente delicado. Los padres de Geddy Lee, judíos de nacimiento, polacos, se conocen en campos de concentración. Ambos, de una manera increíble, logran sobrevivir, logran escapar. Años después se reencuentran y bueno, se casan y forman una familia, ¿no? A lo largo de la vida de Geddy Lee cuenta historias la mamá sobre todos estos procesos tan cruentos, tan terriblemente desgraciados. Y bueno, pues esta rola está basada precisamente en anécdotas de la mamá de Lee, y es una canción de supervivencia, ¿no? Con un extraordinario manejo de la electrónica en el sentido de sonido, de ambiente, y es una canción espectacular, sobre todo en vivo, por la cuestión que con ambiente de luz y de láser se le puede dar, ¿no? Que complementa la musicalidad. Bueno, The Enemy Within, no lo mencionamos en en los discos anteriores, pero es parte de una trilogía que se llama Fear. Curiosamente va a la inversa. Esta es la parte 1, cuando Witch Hunt fue la 3 y The Weapon del disco anterior fue la 2.
Curiosamente, aunque es trilogía, se convierte en un episodio de una historia de 4 partes, porque Freeze del Vapor Trails culmina con esta situación. Aquí vale la pena comentar que el tema de Fear, Neil Peart le da relevancia porque, platicando con una gente sabia que él conoció, le decía que el ser humano no se rige por el amor, por el dinero, ni por la esperanza de ciertas cosas, se rige por el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a no tener que comer, el miedo a la enfermedad. Entonces, al momento que el ser humano quiere tomar decisiones, no lo hace en base a la esperanza de que algo pueda salir bien, lo hace en base al miedo de que puedan salir mal las cosas y entonces luchar porque eso no sea, ¿no? Entonces, un detalle muy interesante y que esta trilogía reúne como concepto. Y bueno, pues esta rola lo tiene en sí. The Body Electric es una canción también de ciencia ficción, de robots. Ahí sí el video es totalmente, pues, muy básico, muy plástico y podría pasar desapercibido, ¿no? Pero bueno, es una rola muy buena. Kid Gloves, la inocencia de la niñez que se enfrenta a la madurez, el crecimiento y todo esto, pues es una canción que tiene un mensaje muy bonito, es una rola muy alegre y también es parte fundamental pues de todos estos conceptos que se manejan en el álbum, ¿no? Red Lenses, que es una canción que está inspirada en T.S. Eliot, que es un escritor al que Neil Peart le tenía mucha admiración, y no nada más en la parte de la poesía, sino también en la estructura y en la manera de escribir. Neil Peart es como escribe la letra de Red Lenses, y eso queda evidente cuando empieza uno a investigar más en el tema, ¿no? Ya lo comentaba también Edgar, es una canción con un bajeo extraordinario, con un sonido yaceado muy interesante. El final de la canción, que aunque es un fade out muy pronto, se alcanza a escuchar una delicia del bajo, pues bueno, como solo Geddy Lee puede hacerlo, ¿no? Y bueno, Between the Wheels es una canción súper intensa, súper densa, que habla del tiempo, los eventos humanos que están como una vorágine entre las ruedas, y que es una canción que ha sido acostumbrada ya a tocarse en vivo, ¿no? Desde el Snakes and Arrows y también en la gira del 40 aniversario, y en vivo suena espectacular, es una rola monumental, ¿no? Entonces, pues bueno, es un disco muy importante también, yo lo recomiendo mucho, y pues definitivamente empieza esta nueva era de Rush con una propuesta espectacular. Bueno, pues esta gira fue impresionante. La hacen entre 1984 y 1985 y tuvieron pues abridores de mucho calibre la banda de Rush. Por ejemplo, está Gary Moore, sensacional guitarrista, Pat Travers, Fastway, que era la banda de el guitarrista de Motorhead. Incluso Rush toca en un festival que era muy aclamado, que era el Texas Jam. Y ahí en el cartel, el acto principal era Rush, y abajo de ellos estaban Ozzy Osbourne, Gary Moore, Bryan Adams y hasta 38 Special. O sea, este disco de Rush, la verdad es que es sensacional, es como que experimentación total. Simplemente es un clásico dentro de la discografía de Rush, quizá poco comprendido, poco valorado, pero pues, ¿qué les puedo yo decir? Es una gran joya. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en este programa. Gracias.